tema que se va a tocar siempre que uno tenga contacto con maternas o con neonatos en el contexto rural, que pues en otras cifras o en otros momentos que podemos revisar futuramente, se van a dar cuenta que el médico rural atiende el 70% de los partos en Colombia, no un ginecobstetra, no un pediatra como tal. Entonces, María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos el espacio para tu charla de adaptación neonatal y pues el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Andrés. De verdad, gracias por el espacio. De verdad, este es un tema que me gusta mucho. Entonces, como que me disfruté haciendo la presentación y espero que pues a todos nos quede muy claro, porque como decía Andrés, es un tema de que no solamente va a ser el pediatra, sino la mayoría de veces va a ser el mismo médico general y pues todos vamos a ser, pues si Dios permite, médicos generales. Entonces necesitamos aprender a hacer una correcta adaptación neonatal. Entonces, bueno, no siendo más, entonces voy a empezar. Ahí me escuchan todos bien, ¿correcto? Sí, Mafe, se escucha fuerte y claro. Listo, perfecto. Entonces, bueno, digamos que antes de empezar quisiera como mencionar una frase que me pareció como muy elocuente a lo que vamos a hablar. Esta la dijo un médico canadiense que se llama William Osler, que se considera como el padre de la medicina moderna actualmente. Él decía lo siguiente: ver enfermos sin leer libros es como navegar sin tener cartas de navegación, pero leer libros sin ver ningún paciente es como no ir nunca al mar. Y me parece muy interesante porque esto pasa, creo que lo mismo con la adaptación. Yo puedo saber la teoría y entender perfectamente por qué hago cada cosa, el proceso fisiológico, bueno, entre otros, pero si no voy a la práctica, pues digamos que sí, es como haber, digamos que leído las cartas, pero sin ir al mar, en este caso. Y lo contrario, si pues voy y hago la adaptación, pues una vez un pediatra me decía, como usted puede hacer la adaptación, cualquiera puede hacer una adaptación, sí, hasta la jefe de enfermería sabe hacer una adaptación, pero la diferencia entre un médico es que él sabe, digamos, y conoce a ciencia cierta lo que está pasando, por qué hago las cosas, o sea, digamos, la explicación de cada intervención. Entonces, eso es lo que pues, nos identifica, nos diferencia y lo que, por supuesto, pues tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, ¿qué deberíamos hacer antes de realizar una correcta adaptación neonatal? Es como la gran pregunta. Entonces, muchas veces vamos a ver, pues de pronto los que ya hemos pasado por gineco o los que no, pues vamos a ver que casi siempre, pues la mujer gestante presenta un proceso de un trabajo de parto, que dependiendo si es primípara o multípara, pues es más rápido o no, ¿correcto? Y muy pocas veces, pues digamos, en ocasiones excepcionales tenemos un expulsivo. Pero como casi siempre tenemos esa mujer que está en su trabajo de parto, está en la sala de partos, tenemos un tiempo antes de que nazca ese bebé. Y ese tiempo es clave para nosotros. ¿Y por qué es clave? Porque vamos a hacer algo llamado historia clínica perinatal con enfoque de riesgo. Y pongo enfoque de riesgo, lo señalo e incluso lo subrayo, porque esto siempre, sí o sí es clave antes de hacer una adaptación. Sencillamente para que lo entiendan, una historia clínica perinatal es una historia clínica, así como una historia clínica de la mamá gestante, de un adulto que está en medicina interna, hospitalizado o incluso en edad pediátrica. Es una historia clínica que se hace del bebé, de ese recién nacido que va, digamos, a nacer próximamente y está dirigida a esa identificación de los factores de riesgo de ese bebé, factores presentes y antecedentes que permitan preparar el equipo y los elementos necesarios para la atención adecuada en la sala de partos. Esta, idealmente, como decía, se debe efectuar antes del nacimiento. Muy pocas veces, pues, digamos, tendremos el expulsivo, que no podamos, digamos, hacer este proceso antes, pero la mayoría de las veces sí lo podemos hacer y tenemos que hacerlo por este motivo, para hacer un enfoque de riesgo. Entonces, como para que se haga una idea, uno sencillamente llena como un formato con datos en general de la mamá, la edad de la mamá, la EPS, ¿cierto? Cuántos controles prenatales se hizo, eso es muy importante para nosotros, nos da mucha información. La edad gestacional actual de la mamá. También es importante saber los datos de esos embarazos anteriores, por ejemplo, si tuvo alguna complicación en su embarazo anterior o si requirió hospitalización ese bebé cuando nació y por qué. La fórmula ginecostétrica también nos da mucha información. Si este embarazo, uno les pregunta a las mamás si es planeado, deseado y aceptado. También si
en general información como si ya rompió membranas, a qué horas rompió membranas, si recibió en algún momento corticoide antenatal, si tuvo hospitalizaciones o tuvo infecciones, las vacunas, datos de sus paraclínicos, y si hizo todos los controles, entonces si tiene todos los exámenes de sangre, si tiene toda la parte del VIH, sífilis, los cultivos, bueno, en general. Y lo último que uno pregunta en esta historia es la parte de psicosocial, tanto de la mamá como del papá. Entonces uno hace énfasis acá si conviven juntos, si tienen consumo de drogas, en este caso, o pues de fumar. Sí, todo eso nos aporta información y la ponemos en la historia clínica de perinatal. Y esto para poder así hacer un análisis de este bebé, y entre sus diagnósticos, uno en la historia clínica perinatal tiene 6 diagnósticos. Entre ellos, el último diagnóstico que uno coloca es el diagnóstico de riesgo. ¿Y qué es el diagnóstico de riesgo? Este diagnóstico de riesgo puede ser el habitual, que pues digamos que la mayoría de los bebés van a tener, o un diagnóstico de riesgo aumentado. Entonces acá pongo como unos ejemplos para poder entender mejor. Digamos, un riesgo, en este caso, un bebé que tenga un riesgo de sepsis neonatal porque tiene una ruptura prematura de membranas de 19 horas, porque además de eso ya es un factor de riesgo, pero adicionalmente la mamá tiene una vaginitis no tratada, ¿sí? O colocar, este niño tiene un riesgo de aloinmunización por incompatibilidad de grupo sanguíneo, o riesgo metabólico por bajo peso nacer, o por ejemplo porque es hijo de madre diabética, o un riesgo de sífilis congénita. Y así miles de riesgos uno lo coloca en la historia clínica perinatal del niño. Con eso, como dice acá, digamos, en la definición de esto, uno lo que hace es preparar el equipo y los elementos necesarios para esa atención adecuada. Entonces, acá pongo un ejemplo también. En este caso es una niña postérmino, es grande para la edad gestacional y es una hija de madre diabética. Entonces, si la pensamos así, esta niña al momento del parto, pues si nosotros recordamos, los hijos de madre diabética tienden a hacer hiperinsulinismo debido a que por la placenta pasa la glucosa, pero no pasa la insulina. Entonces, en este caso, el niño, el feto, tiene que producir su propia insulina para poder dar abasto a toda esa cantidad de glucosa que le está pasando a la madre. Por eso estos niños hacen macrosomía. Resulta que esa insulina fetal favorece el crecimiento y el almacenamiento de grasas, sobre todo al nivel de los hombros y el cuello. Entonces, por eso estos niños tienen más riesgo de hacer dictosis, por ejemplo, que es un parto anormal, que es todo aquello como que dificulta la salida del feto, eh, que en este caso sería una distosia propia del feto, por ese hipoinsulinismo que tiene y por esa macrosomía. Entonces, en este caso, si recordamos en gineco, estos niños, pues cuando tenemos, por ejemplo, una distosia de hombros, que son difíciles de sacar, hacemos unas maniobras de primer nivel, segundo nivel, incluso último recurso. Pero ¿qué pasa acá? Estas maniobras pueden generar traumatismos, ¿cierto? En el niño, por ejemplo, una fractura clavicular. Sí, en general. Entonces, ya de por sí, el hecho de solo tener esta información, ya tengo un enfoque de riesgo para este niño, no solamente al momento del parto, sobre todo pues si es por parto vaginal, ¿no? E incluso este niño puede tener más riesgo de mayor incidencia de cesárea, que sabemos que también nos da otro enfoque de riesgo aparte, como es dificultad respiratoria por una taquimia transitoria del recién nacido, ¿sí? O también al momento de hacer todas estas complicaciones que esta niña me puede hacer, una asfixia, una hipoglicemia, una trombosis de vena renal, malformaciones congénitas, el síndrome de dificultad respiratoria, porque esta insulina y de por sí esta hiperglicemia hace que se disminuya la producción de surfactante pulmonar, entonces el alveolo me colapsa. Policitemias, tienen más riesgo de deficiencia de hierro, ictericia y función neurológica. Y la principal, la hipoglicemia. Estos niños, hijos de madre diabéticas, tienen más riesgo de hipoglicemias, por supuesto, y esto es donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, aquí para hablar de qué, de esa intervención, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, si yo sé que ese enfoque de riesgo es que esta niña tiene más riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, o más riesgo metabólico, yo sé que una intervención que puedo hacer es que apenas esta niña nazca, promover la lactancia materna, tomar glucometrías o incluso iniciar bolo de dextrosa, ¿sí? Uno ya evalúa, pero pues son intervenciones que yo ya tengo en mente en caso de que pueda presentar esto, porque pues ya hice una historia clínica juiciosa y me di cuenta de eso. Entonces, yo, ¿cómo lo analizo? Que con una adecuada historia clínica perinatal y la búsqueda de factores de riesgo, la mayoría de los recién nacidos que requieren reanimación incluso pueden ser identificados antes de nacer. Entonces, esto suena un poco exagerado, pero pues me gustó como poner esta imagen como para que vean la magnitud del asunto. Esta imagen que ven acá es como lo mismo que un médico general, pediatra, hospitalario, hasta neonatólogo vea esto.
Es decir, si nosotros, digamos un ejemplo, hicimos una buena historia clínica perinatal y ya sabíamos que ese niño podría nacer con una síndrome de dificultad respiratoria por X o Y motivo, pues yo tengo ya listo mi CPAP para intubar, bueno, todo preparado, mi equipo listo, la UCI, ¿cierto? Pero si, digamos, no hice una buena historia clínica perinatal o pues no se pudo por algún motivo y me llega esto, pues es más, digámoslo, difícil prepararme para el momento, ¿cierto? Entonces, por eso suena un poco exagerado, como, uff, llegó la bomba y eso, pero realmente pasa así porque en los recién nacidos, cada segundo vale oro, cada minuto vale oro. Sobre todo, recordamos que las neuronas de estos chiquitos, digamos que son muy sensibles a la hipoxia. Entonces, estamos, digamos, ante el neurodesarrollo de un niño y depende de nosotros, digamos, también mantenerlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Lograr la justificación de la intervención oportuna, o sea, temprana, que minimice el potencial daño de la situación. Ahora, ya como haciendo como súper la importancia de hacer una buena historia clínica perinatal, prepararnos para ese nacimiento que viene y saber a qué atenernos, ahora sí, vamos a hablar de qué intervenciones, digamos, hacemos y el paso a paso de una correcta adaptación neonatal. Entonces, lo primero que hay que recordar es que existen dos tipos de adaptación. Una adaptación que va a ser avanzada o espontánea, que es la que idealmente y la que la mayoría de las veces hacen estos recién nacidos y que al final entregamos así como se este bebé lindo a la mamita y todo bien. Pero también tenemos una adaptación conducida, que es cuando tenemos que intervenir, hacer maniobras de reanimación, incluso administrar ventilación a presión positiva, bueno, entre otras cosas, porque el niño no fue, no digamos, vimos que era un niño vigoroso, entonces teníamos que hacer una adaptación conducida. Entonces, para este caso, vamos a aprender entonces cómo hacer una adaptación avanzada o espontánea. Entonces, lo primero es cómo sé que debo hacer una adaptación espontánea o avanzada. Pues primero miremos el niño. Eso acá aplica un concepto que se llama que es conocer y ver si de verdaderamente este niño es un recién nacido vigoroso, para ver si podemos hacer esta adaptación espontánea. Entonces, para nosotros conocer si es un recién nacido vigoroso, tenemos que ver cuatro cosas principalmente. La primera, el llanto. La segunda, el tono. La tercera, el esfuerzo respiratorio. Y la cuarta, la frecuencia cardíaca mayor a 100. Recordemos que la frecuencia cardíaca menor a 60 en un recién nacido, ya estamos en paro y hay que iniciar reanimación cardiopulmonar. Entonces, por eso se hace énfasis en el valor mayor a 100. Entonces, por ejemplo, miren este niño, es un niño que tiene una flexión simétrica en las cuatro extremidades, es decir, tiene buen tono a comparación de este niño que si ven, tiene una hipotonía notable, como quien dice, como un muñequito de trapo, no se deja manejar, un niño con vigoroso hace resistencia. Uno le coge el bracito al bebé y el bebé es como haciéndole fuerza y debe ser simétrico, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Miren la carita, el niño ya llorando. El hecho de llorar nos habla que ya está haciendo, aumentando esa presión alveolar de oxígeno para intercambiar ese líquido que había en sus pulmones por aire. Entonces eso también nos habla que ya está haciendo ese proceso de adaptación fisiológica cardiopulmonar. El esfuerzo respiratorio, ¿cómo lo vemos? Pues al hecho de que el niño cada vez que llora, que entra esa presión alveolar de oxígeno, ese tórax del bebé pues hace esos movimientos respiratorios. Entonces ahí también podemos ver, digamos que esta parte es el punto 3. Entonces ya conociendo esto, entonces yo puedo decir, listo, puedo hacer natación espontánea o pues en este caso avanzada, ya que no veamos un niño vigoroso, veamos, por ejemplo, este niño o un niño con síntomas de dificultad respiratoria, como veremos más adelante, que no nos ha llorado o que lo monitorizamos y la frecuencia está a menos de 100, pues ya tenemos que hacer otra cosa totalmente, que es una adaptación conducida. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo esto, sencillamente las intervenciones durante la adaptación neonatal son esos cuidados inmediatos, rutinarios del recién nacido. ¿Sí? Es decir, esos cuidados van desde el momento que nace, que el ginecólogo o el médico que atendió ese parto pone este bebé en el pecho de la madre, hasta que podamos entregárselo a esta mamá acá, cuando ya está en sala de recuperación o en alojamiento conjunto. Entonces, la primera intervención en una adaptación neonatal, que es fundamental y es, como siempre han recalcado los pediatras, muy costo efectiva, es el contacto piel a piel. El contacto piel a piel no es más que poner al bebé entre los senos de la madre desnudo, la madre desnuda, por supuesto, y mantenerlo ahí
mientras que en este caso el médico que va a hacer esa adaptación neonatal, que es la mano de acá, este es el doctor, se encuentra secándolo y cubriéndolo con una compresa caliente. Entonces, cuando digamos que está el bebé, digamos que, bueno, el médico responsable que atendió ese parto pone el bebito en los pechos, digamos que entre los senos de la madre, entonces uno lo que hace, digamos, el médico que va a hacer la adaptación es primero sostener al bebé, porque como sabemos, el bebé nace con algo llamado vernis gaseosa, que sencillamente, como ven ahí, esa coloración, esa sustancia blanca y cerosa que ven ahí en ese bebé, cubre la piel de los bebés recién nacidos y eso hace que sean un poco resbalosos. Además que recordemos que vienen de un medio acuoso, es el líquido amniótico, entonces salen resbalosos, entonces primero para asegurar que se nos vaya a caer y segundo para permitir que la mamá establezca ese vínculo, lo sienta, lo escuche, lo vea, ¿cierto? Llore, le hable, bueno, etcétera. Ahí estamos haciendo que, pues, por supuesto, la mamá, pues, establezca ese vínculo y que el bebé también, pues, digamos, lo acabamos de estresar, lo acabamos de sacar, lo incomodamos, pues, vuelva otra vez a su mamá, a su refugio, la vuelva a sentir, sienta su calor, incluso los latidos del corazón, eso le da más tranquilidad al niño. Entonces, por eso deberíamos de permitir este contacto piel. Debo aclarar que esto, por supuesto, en casos de niños que vamos a hacer una adaptación espontánea, ¿no? Si, digamos, en otro caso, pues no podemos permitir un buen tiempo digamos que acá con la mamá. Además, digamos que los beneficios de esto, como decía, no solamente son para la mamá, sino también para el bebé. Entonces, para el bebé, primero se ha demostrado que mejora los índices de lactancia temprana, también mejora la exclusividad en lactancia a mediano plazo, por lo menos 3 meses. Recordemos que la lactancia debe ser exclusiva mínimo 6 meses, entonces pues lo ideal es que esa mamita pues produzca la suficiente lactancia para que pueda sostener este plazo hasta mínimo 6 meses. Mejora la termorregulación. Esto también, como decía, disminuye el estrés del recién nacido asociado a mediano y largo plazo a un neurodesarrollo. Se dice que cuando los niños están en un trabajo de parto, liberan cortisol, liberan adrenalina. Y el hecho de mantener esto elevado hace algo llamado neurotoxicidad. Entonces, lo que hace, como para entender, mata las neuronas. Y como les hablaba, eso es muy sensible en este periodo, ¿no? Porque eso determina el neurodesarrollo futuro. Entonces, el hecho del apego, ese vínculo, ese contacto, disminuye esas hormonas de estrés en el niño. También mejora respuestas comportamentales a largo plazo. Se han hecho estudios analizando niños que han sido separados al momento del nacer versus niños que han tenido ese contacto piel a piel y se ha demostrado que esos niños que tuvieron ese contacto mejoran en asertividad, saben controlar mejor sus impulsos, son niños que tienen mejores respuestas comportamentales, bueno, entre otros beneficios. También se ha demostrado que ese contacto disminuye enfermedades prevalentes del recién nacido. Por eso es que los pediatras dicen que es una medida costo efectiva. Por supuesto, mejora el apego madre-hijo, menos riesgo de hipoglicemia neonatal, porque si este momento mejora la lactancia materna, pues tendremos menos riesgo de hipoglicemia neonatal en este chiquito. La neurología de la madre también a corto plazo libera oxitocina y el hecho de liberar oxitocina no solamente, digamos que le da más tranquilidad y está más como menos ansiosa, menos estresada, sino que también le disminuye el dolor en ese momento, y también disminuye el riesgo de depresión y hemorragia postparto, que también es súper importante en estos casos. Y como decía, esa vernis caseosa con la que nacen estos recién nacidos no solamente que sencillamente la producen las glándulas sebáceas fetales y las células de la piel muertas, pero tienen un fin. La primero, pues proteger la piel del feto, ¿sí? De la humedad, de la deshidratación. Segundo, ayuda al bebé a salir al momento del parto. Tercero, regula la temperatura corporal del bebé. Ya vamos a ver por qué. Y pues facilita la adaptación extrauterina de la piel del bebé. Entonces, cuando uno está acá sosteniendo al niño en el pecho de la madre, uno sí lo trata de secar, por supuesto, para evitar esa pérdida de calor por el mecanismo de evaporización, pero digamos que esa verniz gaseosa uno no la fuerza a quitar porque realmente es buena para el niño. Uno lo que como trata de quitar es que no esté mojadito el niño. Y en ese momento lo que uno hace también es estimularlo, sobre todo en el área del tronco, para que el niño comience a llorar, para que comience a aumentar esa presión alveolar de oxígeno y comience a hacer esa adaptación fisiológica cardiopulmonar feto neonatal. Entonces, sabiendo eso,
yo les hablaba como el tema del apego del madre-hijo y el tema de la lactancia. Bueno, todo esto que tiene que ver con ese vínculo en este momento. Pues resulta que esta hormona tan importante como es la oxitocina, para que nosotros recordemos, esta oxitocina se secreta, pues primero la producen los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, luego esta se va a transportar a través de los axones hasta la neurohipófisis. En la neurohipófisis allá se almacena en vesículas hasta que estímulos específicos, en este caso como el parto o la lactancia, se van a liberar al torrente sanguíneo. Y va a tener tres principales funciones. Primero, durante el parto, pues nos provoca las contracciones que hace que pues facilite la salida de este bebé. También en la lactancia estimula la eyección de la leche. ¿Y cómo lo hace? Pues resulta que tenemos unos conductos galactóferos, ¿cierto? Que ahí donde se almacena como tal la leche materna, pero alrededor se encuentran las células miopiteliales de la glándula mamaria, que son las que se contraen, que están acá, digámoslo así, como para que se hagan una idea, que son las que hacen que se contraigan para que salga la leche materna. Por eso es que el hecho de tener este momento que se libera oxitocina, pues mejora esos índices de lactancia materna y pues por sobre todo, pues también tiene beneficios para este bebé. Y por último, pues la oxitocina pues se asocia con mayor vínculo emocional y reduce el estrés en esta mamá, que es lo que necesitamos. Entonces, por eso, pues lo que recalca es una medida costo efectiva por todo lado, tanto para la mamá como para el bebé. Ahora, ¿por qué los recién nacidos son vulnerables a la hipotermia? Entonces, resulta que los recién nacidos tienen una limitación importante en la termorregulación. ¿Y por qué? Para también como recordar, nosotros tenemos dos mecanismos fisiológicos por los cuales producimos calor. El primero, el metabólico, que depende de la grasa parda. Y el segundo, un mecanismo de contracción muscular, que es decir, como los escalofríos. Entonces, estas dos cosas están limitadas en el recién nacido, por eso es que ellos tienden a hacer hipotermia y a enfriarse muy, muy rápido, no solamente en la adaptación en este momento, sino en general por esa inmadurez que ellos tienen en todos estos mecanismos. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer medidas para ayudarles en esa termorregulación. Entonces, ¿por qué son vulnerables? Tienen una superficie corporal muy grande, tienen poca grasa subcutánea, sobre todo la grasa parda, que es la grasa de la termorregulación, tienen una inmadurez del sistema nervioso y la incapacidad para generar calor temblando, ¿cierto? Entonces, ¿por cuáles mecanismos ese recién nacido pierde calor? Primero, la evaporación, por eso es que nosotros pues secamos al recién nacido cuando está en contacto con el pecho de la madre. La conducción, entonces, por ejemplo, cunas, mesas directamente. La convección, las corrientes de aire fría, por eso es que no vamos a ver una sala de partos con ventanas al aire libre y sobre todo acá menos en Bogotá. La radiación, que son superficies frías cercanas. Entonces, ahí nosotros pensamos, bueno, entonces, ¿cuáles van a ser esas acciones o medidas que nosotros, que estamos haciendo la adaptación de este bebé, para poder disminuirles ese riesgo de hipotermia y enfriamiento? Ya sabemos que son vulnerables. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero, secar el recién nacido, que es, por eso lo pongo en negrita porque es de las más importantes, y ponerlos contacto piel a piel. Son las dos más importantes y las que han demostrado más evidencia que disminuye como tal ese riesgo de hipotermia. Otras medidas son usar calentadores radiantes, que ya vamos a ver que son las cervicunas, colocarles gorrito y manta térmica. El gorrito, ¿por qué? Porque se dice que pierden mucho calor, sobre todo por la cabecita. Entonces uno les coloca el gorrito. También evitar corrientes de aire fría, lo que hablamos, y por supuesto las superficies cálidas. ¿Qué pasa con un niño que entra en hipotermia o tenga más riesgo de enfriarse? Pues aumenta la mortalidad, tiene más riesgo de problemas neurológicos a largo plazo y mayor riesgo de ingreso a UCI. Entonces, para que se hagan una idea, por lo que no han rotado, lo que ya sabemos, está la cervicuna, que se encuentran usualmente ahí mismo en las salas de parto. Acá uno lo que hace es ajustar la temperatura y también pues acá lo que hacemos es monitorizar directamente al niño cuando llegamos a hacerle los demás pasos de la adaptación. Para que se hagan una idea, botan unas corrientes de aire caliente para poder pues evitar esas pérdidas de calor aumentadas que tiene el niño, ¿sí? Entonces, esa es como una incubadora abierta que se tiene, pero también a veces se colocan los niños cuando ya hemos hecho toda la adaptación, las incubadoras cerradas, pues para calentarlos. Como para dar como acá un dato aparte, este es un prematuro extremo. em, Resulta que a los niños prematuros, sobre todo a los extremos,
hay una medida para evitar esa pérdida de calor aumentada que tienen ellos, sobre todo, que es ponerlos en bolsas plásticas y en Ziploc, sin secarlos, o sea, totalmente mojaditos como ellos nacen, se colocan dentro de esas bolsas para evitar las pérdidas de calor. Ahora, la segunda intervención que hacemos es, ¿cuál es el momento para pinzar el cordón umbilical? Y es una pregunta que usualmente pues la hace el médico que está teniendo el parto, ¿cierto? Entonces, él que dice, bueno, doctor, cuando me avisa cuando pinza el cordón umbilical, ¿cierto? Entonces, a esta pregunta yo les respondo que esta decisión debería ser tomada basada en criterios fisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si nosotros, y también que depende de la condición clínica. Nosotros tenemos tres tipos de pinzamiento cordón umbilical. Un pinzamiento que va a ser habitual, que es el que usualmente hacemos, es decir, el que no hay ningún afán, no hay ninguna situación que amenace la vida ni de la mamá ni del bebé, entonces no tenemos afán. El inmediato, que podemos decir la palabra, es de una y el precoz. Entonces, el inmediato, para que pensemos como en qué patologías hay que hacer de inmediato ese pinzamiento, es cuando, por ejemplo, tenemos placenta previa o abrupción de placenta, donde tenemos que interrumpir la pérdida de sangre del recién nacido. Entonces, se hace inmediatamente. Y el precoz, el pinzamiento precoz, es cuando tenemos recién nacidos de hijos de madres diabéticas o toxémicas para reducir el riesgo de esa poliglobulia, o también cuando tenemos madres con inmunización materna para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido, o también madres con miastenia gravis. Entonces, en general, son otras condiciones que tenemos en cuenta para hacer un pinzamiento precoz, que se hace cuando es precoz, es más o menos entre 30 segundos, se dice, y 2 minutos, pero igual se evalúa la condición del recién nacido y el criterio médico. Y el inmediato sí, idealmente lo más pronto posible. Pero el habitual, sí quiero hacer énfasis porque es el que usualmente pues, nos va a llegar y que usualmente vamos a atender. Entonces, ahí la pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo sé? Entonces, esa decisión debería ser basada en los criterios fisiológicos. ¿Y cómo? Entonces, en la charla anterior que tuvimos el martes, por eso quería hacer énfasis en esa fisiología cardiopulmonar feto-neonatal, porque me parece que es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta antes de eso, pero para recordar, tenemos la placenta en la vía intrauterina, que es la que va a hacer ese intercambio gaseoso, ¿cierto? Y tenemos esa vena umbilical que lleva la sangre rica, oxigenada, hacia al feto y que se devuelve esa sangre desoxigenada en esas arterias umbilicales que van a regresar a la placenta para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, en la vía intrauterina tenemos tres comunicaciones que son propias y fisiológicas del feto. La primera, el ductus venoso, que es esta desviación que está acá, que es cuando llega como tal la vena umbilical y antes de entrar al hígado hay una desviación que es el ductus venoso para que vaya al corazón. Entonces se dice que el 50% de esa sangre se va a desviar y en vez de entrar todo al hígado, se va a ir por el ductus venoso para ir al corazón. La segunda comunicación es el foramen oval, que es esa comunicación interauricular. Y la última comunicación propia al feto, y es normal que obviamente que la tenga, es el ductus arterioso, que es esa comunicación entre la arteria pulmonar derecha y la aorta, que es este punto de acá. Entonces, nosotros cuando el feto eh, nace, tiene que cambiar toda esta circulación, porque venía de unas comunicaciones que eran normales, que eran, digamos que con esa intención de desviar el flujo sanguíneo, de que no pasara por de esos pulmones, ¿cierto? Porque en la vía fetal el pulmón es un órgano que es secretor de líquido alveolar, es decir, no es un órgano que hace intercambio gaseoso. Para eso el feto tiene la placenta, ¿sí? Entonces, por eso es que esas comunicaciones tratan de desviar, digámoslo así, ese flujo sí, sanguíneo que está por ese corazón para que vaya directamente a otros órganos vitales y no a los pulmones. Entonces, recordando, llega la sangre por la vena umbilical desviada por ese ductus venoso a la aurícula derecha, ¿cierto? Por la vena cava inferior. De la vena cava inferior tenemos, de la aurícula derecha, tenemos entonces la válvula Eustaquio, que lo que hace es un remanente embriológico que impulsa la sangre para que pase por ese foramen oval a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa por ese ventrículo izquierdo y ese ventrículo izquierdo pasa por la aorta. Las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias, que hacen precisamente eso para que esa sangre rica oxigenada que acaba de llegar directamente pase al corazón y luego las siguientes ramas de la aorta, ¿cuáles son? Pues la subclavia, la carótida, ¿correcto? Que hace que pues
la demás sangre oxigenada llega al cerebro. Entonces, lo que decía, el feto es muy inteligente y lo que hace es como desviar toda sangre rica oxigenada a los órganos que verdaderamente utilizan la vía fetal, que como es el corazón, el cerebro, bueno, entre otros órganos. Y desvía esa circulación para que solamente apenas un 4 a 5% de ese flujo, de ese gasto cardíaco llegue a los pulmones, porque realmente no lo necesita para hacer intercambio gaseoso, sino que solamente los tiene ahí. Entonces, miremos, por ejemplo, este es un gráfico que evalúa como lo que realmente está pasando en la vida fetal a nivel intrauterino. Esos son los vasos sanguíneos que se encuentran pulmonares, están solamente vasoconstriñidos con la intención asimismo de que no le llegue flujo sanguíneo, porque pues no lo necesita. Y segundo, si están distendidos esos alveolos que están llenos de líquido alveolar con la intención de que se mantengan distendidos. Ahora, todo esto, es decir, tanto las comunicaciones como las resistencias, que en este caso en los pulmones están elevadas y a nivel sistémico pues están disminuidas, todo esto debe cambiar al momento de nacer, ¿cierto? Entonces, cuando el niño nace, debe cambiar todo, toda su fisiología cardiopulmonar, todo completamente. Entonces, acá es la verdadera adaptación, ¿cierto? Tiene que cerrar comunicaciones. Entonces, al momento del nacer, por eso es importante que el niño llore, que nosotros lo escuchemos llorar. Hay algunos pediatras que son muy estrictos de que debe llorar para poder asegurarse que está haciendo ese esfuerzo respiratorio y que está aumentando esa presión alveolar de oxígeno para comenzar a cambiar este líquido que tienen los pulmones por aire, ¿cierto? Y empiece a hacer ese intercambio gaseoso. Al hacer ese intercambio gaseoso, se dice que las arterias, al tener contacto con ese oxígeno, hacen algo llamado cizallamiento endotelial, que lo que hace es vasodilatar porque se libera óxido nítrico. Entonces, esos vasos sanguíneos pulmonares que antes estaban vasoconstriñidos, al momento del niño hacer esto, que le llega oxígeno a los pulmones, se vasodilatan y comienza a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, todas las resistencias cambian, ya la resistencia a nivel pulmonar baja, la resistencia a nivel sistémica pues se eleva, que es lo normal, ¿cierto? Que todo niño debería hacer, y comienzan a cerrarse comunicaciones. Entonces, las comunicaciones como era el foramen oval, se sobrepone ese foramen para que no pase más esa sangre a nivel intraauricular. Lo que es el ductus venoso también se cierra y se convierte en un ligamento venoso. Y la más importante, que es el ductus arterioso, pues al tener yo mayor resistencia a nivel sistémico que a nivel pulmonar, entonces ya la sangre no me va a pasar de esta dirección, que era derecha a izquierda, es decir, de la arteria pulmonar derecha a la aorta, sino que como ya está aumentada la sistémica y menos la pulmonar, entonces se va a cerrar la comunicación porque ya no es como ese paso de aquí a allá, porque ya no está aumentada esta presión. Entonces, todo eso está pasando en este momento. Cierran comunicaciones, se cambian las resistencias y tenemos un pulmón que antes era secretor, estaba lleno de líquido, ¿cierto? A un pulmón que tiene que ejercer función de intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos que la pregunta de cuánto espero para permitir esa adaptación cardiopulmonar, o sea, cuánto espero para pinzar ese cordón, como decía un doctor, no miren el reloj, porque muchas guías dicen, sí, un minuto, pero en un minuto, ¿usted cómo se asegura que ya pasó todo esto? ¿Cómo se asegura que ya cerraron comunicaciones el niño, que ya cambió las resistencias, que ya el pulmón está intercambiando, ya no está lleno de líquido? Entonces, en vez de mirar el reloj, mira al niño. Entonces, ¿cómo me aseguro? Pues sencillamente es mirando al niño y mirando el cordón umbilical. Entonces, primero, el niño ya respiró, ya está, usted ve que tiene movimiento torácico, ya lloró. ¿Cómo está la piel del niño? ¿Está rosadita como en este niño o sigue cianótico o está pálido, ¿cierto? Y miramos la circulación de los vasos umbilicales. Entonces, esta que ven acá, pues es la vena umbilical que está ingurgitada. Entonces, ¿qué debemos esperar? Idealmente, pues que ya haya una disminución de esa ingurgitación de la vena umbilical y también la pulsatividad de las arterias umbilicales, pues que ya no esté, idealmente. Es decir, la foto B. Si vemos acá, esta es una arteria umbilical, como quien dice, acaba de salir ese niño, entonces está súper ingurgitada la vena umbilical, debería estar pulsátil, como sea en este caso, y pues el niño de pronto no se encuentra aún rosadito o no ha respirado. Entonces, este no es el momento para pinzar el cordón. Esto ya es como muy exagerado, no lo vemos obviamente en la clínica, pero es como para que veamos el cambio que debería haber. Ya no debería pulsar, ya no debería estar incurritada la vena umbilical y el niño ya debió haber respirado, ya debió haber llorado
idealmente pues es tener una buena perfusión a nivel tisular, porque la piel nos habla de que ya llegó, en este caso, un buen llenado, tiene un buen llenado ventricular, porque como ya tiene flujo sanguíneo pulmonar, ¿cierto? Entonces ya deben llegar la sangre por las venas pulmonares a esa aurícula izquierda y la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y si tengo un buen gasto cardíaco porque ya está funcionando mis pulmones, ya tengo sangre en mis pulmones porque los estoy utilizando, entonces tengo una buena perfusión tisular. Entonces por eso idealmente pues el niño ya está rosadito. Entonces como para tener en cuenta eso, o sea, no veamos el reloj, veamos el niño. Y pues si alguna vez bueno, quisieran datos específicos, se dicen las guías actualmente que entre 3 a 5 minutos, no un minuto. Em, y algo más allá que solamente permitir que el niño tenga una adaptación cardiopulmonar feto-neonatal es permitir que pase algo llamado la transfusión placentaria, ¿cierto? Como dice el doctor Sergio Agudelo, la placenta es del bebé, no es de la mamá. La sangre que está en la placenta es del bebé. Tenemos que permitir que esa poca sangre que aún está circulando por la placenta, pues termine pasarle al niño, porque le pertenece al bebé. Entonces, con esto no solamente disminuimos el riesgo de anemia en los primeros 3 meses y mejoran los índices hematológicos, sino que también disminuye la deficiencia de hierro. El hierro es fundamental para el neurodesarrollo. Entonces, el hecho de yo quitarle, digamos, esa sangre que le pertenece al niño, pues también va a quedar con estos otros problemas. No solamente la parte del gasto cardíaco, la parte de la adaptación fisiocardiopulmonar que no tuvo, ¿cierto? Si yo pinzo este cordón, por ejemplo, sino también que tiene más riesgo de anemia, más riesgo de problemas en el neurodesarrollo, porque pues tiene déficit, en este caso, de hierro. Y también importante, en este momento, cuando se pinza el cordón umbilical, se toman las muestras, en este caso, para hacer el tamizaje para hipotiroidismo congénito en Colombia, como es el TSH, directamente del cordón umbilical, y la hemoclasificación, pues, del recién nacido. Entonces, quería acá como hacer énfasis de que el riesgo, por ejemplo, de yo pinzar un cordón umbilical, así como ven acá, y que el niño no haya hecho esa adaptación, es primero generarle que el niño tenga una hipertensión pulmonar, dejarle su hipertensión pulmonar, porque las resistencias pulmonares no alcanzaron a cambiar, ¿cierto? Entonces, quedó con mayor presión a nivel pulmonar y eso hace que, por consiguiente, pues llegue menos flujo sanguíneo pulmonar, es decir, menos intercambio gaseoso, problemas de, digamos, de dificultad respiratoria. Y también, pues también puede haber riesgo de taquimia transitoria recién nacido incluso, porque no le dimos tiempo a este alveolo que está lleno de líquido aún, de que se cambie por ese oxígeno, que se vasodilaten estas arterias, que llegue ese flujo sanguíneo pulmonar y que pues se haga esta adaptación de intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces es ir más allá, no solamente es pinzar el cordón, sino pensar en qué está pasando y en cómo podemos incluso afectar o mejorar la calidad de vida de un recién nacido. Hay un doctor que se llama doctor Santiago Correa, que es un doctor colombiano, que describió un signo que se llama el signo de calzondicianosis. Este es un signo que también se conoce como la cianosis de segmento inferior, que sencillamente nos habla o significa que el niño quedó con resistencias pulmonares altas. Es decir, el niño que uno vea que tiene la mitad inferior del cuerpo, o sea, miembros inferiores totalmente cianóticos, ese es aquel niño que de pronto se quedó con hipertensión pulmonar, es decir, no, quedaron con resistencias altas a nivel pulmonar, no le permití o no se permitió realizar esta adaptación cardiopulmonar esperada, no le di el tiempo necesario y aún sigue ese flujo por ese ductus arterioso de derecha a izquierda. Entonces se está mezclando la sangre oxigenada. Entonces, bueno, para tener en cuenta. Entonces nosotros podemos o hacer que un niño salga con un CPAP, en este caso, para aumentar esa presión alveolar de oxígeno que no pudo hacer solito, o pues permitir que tenga esa adaptación siempre y cuando las condiciones tanto de la mamá como del bebé se permitan, ¿no? También hay que, digamos que evaluar cada caso, ¿no? Todo no se puede perfecto, no se puede estar ahí 3 minutos, 5 minutos, ni nada de eso por diferentes condiciones, pero si se puede, pues permitámoslo, porque realmente es, digamos, como un derecho del niño permitirle que tenga ese tiempo para poder adaptarse y que termine esa sangre que es la placenta, pues terminarla de pasar a ese bebé. Ahora, la tercera cosa que se hace en una adaptación, bueno, en una adaptación, y en general, esto se hace en general en toda la adaptación, que es el test del Apgar. El Apgar sencillamente es una valoración de la vitalidad que tiene ese recién nacido. Entonces, la memotecnia que siempre nos enseñan en clase es como FETICO, es decir, F de frecuencia cardíaca, E de esfuerzo respiratorio, T de tono muscular
I de irritabilidad refleja y C de color de piel. Dependiendo de lo que el niño tenga o no tenga, pues le damos una clasificación. Por ejemplo, la frecuencia, el tono muscular. Si está ausente, le damos 0 puntos. Si está hipotónico, 1 punto. O si está el tono normal, 2 puntos. ¿Sí? Y así, digamos que cada ítem. Lo importante de este test es que este test uno lo hace al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. ¿Y para qué nos sirve ese test? Primero, pues al minuto de vida sirve para ver la sobrevida y la adaptación al medio. Es decir, si nace un niño, que en este caso no sería vigoroso, con hipotonía, con flacidez, no tiene, o por ejemplo tiene una frecuencia cardíaca menos de 100, o está pálido, cianótico, pues sé que es un niño no vigoroso y pues la sobrevida va a ser complicada y tengo que hacer una adaptación avanzada, reanimación o otras intervenciones especiales. Pero si tengo un niño que pues todo idealmente pues le marca mayor a 7 puntos, que sería una adaptación en este caso buena, pues vemos que es un niño que va a tener una buena adaptación al medio. Y digamos que ese test a los 5 a 10 minutos nos sirve para evaluar el factor de riesgo para el neurodesarrollo. Entonces, en general, 7 a 10 puntos sería un APGAR normal, incluso pues usualmente ponemos 8, 9, 10, ¿cierto? Moderado es 4 a 6 puntos y ya un APGAR, digámoslo así, muy malo, severo o una depresión severa sería un puntaje menor o igual a 3 puntos. ¿Listo? Entonces, como para tener en cuenta este test de APGAR, que en general se hace en toda la adaptación. Es decir, desde el momento que nace, yo ya estoy evaluando el APGAR. Ya cómo está el esfuerzo respiratorio, cómo está el tono muscular, ya lloró, hizo muecas o sencillamente tiene flacidez en la cara, no hace nada, ninguna expresión, y el color de la piel. Otra, digamos, escala que usamos para valorar, en este caso, la dificultad respiratoria, se llama la escala de Silverman-Anderson, que esta es una escala que nos ayuda a identificar esa dificultad respiratoria que tiene el recién nacido. Tenemos que hay 5 signos, como es el aleteo nasal, el quejido respiratorio, el tiraje intercostal, la retracción external y la disociación toracoabdominal. Igual, dependiendo de cada ítem, el puntaje que el niño tenga nos va a dar un valor. Ejemplo, un puntaje de 1 a 3 significa que tiene una, una dificultad respiratoria leve, ¿cierto? Porque tiene en este caso, no sé, ausente el lateo nasal, no tiene quejido respiratorio, entonces no tiene en este caso dificultad respiratoria. Un puntaje de 4 a 6 nos indica que es una dificultad respiratoria moderada y un puntaje mayor a 7 nos habla que es una dificultad respiratoria severa y ya nos vamos a una adaptación pues conducida. Traemos el CPAP, traemos para intubar, bueno, etcétera, como el médico indique en ese caso. A los 10 minutos de vida, en el recién nacido sin factores de riesgo, entonces valoramos idealmente esa escala de Silverman-Anderson. Para como entender un poco mejor, tenía acá como un video que quería colocarles como para ver sus signos de dificultad respiratoria. Entonces me dicen si se escucha el sonido. ¿Ahí se está escuchando? Sí, Mafe, sí se escucha. Listo, perfecto. I gave him a nut and a nut. Listo. Entonces, como veíamos, así tal cual, uno lo que hace es evaluar como tal la dificultad respiratoria que tiene el niño, todos los 5 signos, uno incluso los trata de buscar. Si el niño lo tiene leve, pues para uno decir si de pronto le da una menor puntuación. Acá.
uno le da una menor puntuación y pues clasifica a ver si tiene que hacer una intervención adicional a ese niño. Ahora, digamos que las siguientes intervenciones ya son propias como tal o procedimientos de rutina que hacemos en una adaptación neonatal. Em, lo primero, pues la ligadura del cordón umbilical. Acá les traje los 3 métodos que hay, pero pues obviamente el más utilizado es la pinza, pero también existe la liga, que fue incluso creada por un colombiano, la liga umbilical, pero realmente pues es la más segura, pero no se usa actualmente como en Colombia, la que se usa es la pinza, y la cinta, que es la menos recomendada, la simple razón que es súper importante, es que nosotros tenemos que asegurarnos que haya quedado bien ligado ese cordón umbilical. Recordemos que ahí tenemos en el bebé esos vasos centrales y el hecho de no ligarlo bien, podemos terminar en que el niño haga un choque hipovolémico por una exsanguinación. Entonces, por eso incluso cuando nosotros hacemos este pinzamiento y nos aseguramos que haga el clic, cuando una de las cosas que hacemos en puericultura es decir a los papás que no les coloque el pañal encima del cordón umbilical, para evitar precisamente que Dios no quiera, se quite esa pinza y pueda el niño terminar en una exsanguinación y por el pañal uno no se dé cuenta. Entonces, importante pues ligar bien el cordón umbilical y hacer el pinzamiento. Y otra cosa que hacemos en este momento, después de haber pinzado y haber cortado el restante del cordón umbilical, es hacer algo llamado la profilaxis para prevención de la onfalitis. La profilaxis en este caso se hace con yodopoviona o clorexidina, dependiendo del sitio donde estemos. Sencillamente se hace como con spray alrededor del cordón umbilical, no en la piel, sino en el cordón umbilical, para prevenir la onfalitis, que es una infección grave y severa, como se ve en este niño, del cordón umbilical. Esta, sencillamente, los papás cuando llegan con una infección de onfalitis, es una secreción purulenta, les huele feo, ¿cierto? Y el tratamiento, digamos, en una onfalitis empírico inicial, ya es como hospitalizar al niño por el riesgo que haga una fascitis necrotizante, incluso. Entonces se les da oxacilina más gentamicina intravenosa, porque los gérmenes más frecuentes que causan una onfalitis son el estafilococo aureus y el piógenes. Entonces, uno que dice, digamos, en el caso del cordón umbilical, en la parte de puericultura, el manejo en seco, es decir, idealmente entre usted menos lo moje, le eche alcohol, bueno, etcétera, entre menos usted le tenga ahí como cuidado en esa zona, en el sentido de limpiarlo, etcétera, pues primero menos se va a caer, porque recordemos que para que se caiga ese cordón umbilical depende de la colonización bacteriana en la piel. Y si yo estoy limpiando todo el tiempo esa zona o la tengo húmeda, pues menos colonización bacteriana voy a tener y más se va a demorar ese cordón en caerse. Idealmente se cae normalmente a la semana de vida. Entonces, por eso uno le dice a los papás, como no se preocupen y incluso no les moje la barriguita, no les eche alcohol, no necesitan nada de eso. El manejo en seco es lo mejor para que pues se caiga normalmente el cordón umbilical. Em, ya, realizar la profilaxis en ese momento para prevenir la infección de la onfalitis, como en este caso. Y también cuando uno liga el cordón umbilical y lo pinza, uno ve los vasos umbilicales. Siempre, siempre los revisa uno. Como normalmente sería ver, como en esta imagen de acá, que nosotros vemos, en este caso, las dos arterias umbilicales, como normalmente debería ser, y la vena umbilical. La vena umbilical, como sabemos y recordamos en la histología, la gelatina de Wharton, es como la sonrisa, literal, es más elástica, y en cambio un poco más grande, y las arterias son un poco, la pared es más gruesa, más rígida y son más pequeñas, como se ven aquí. ¿Qué podría pasar? Que podríamos encontrar una arteria umbilical única. Una arteria umbilical única, como en este caso, ¿cierto? Se asocia o está relacionada primero con bajo peso al nacer, alteraciones a nivel renal, en el aparato digestivo o el corazón, o sea que a este niño hay que buscarle una malformación congénita, porque el hecho de tener una sola arteria umbilical se asocia con mayor anomalías cromosómicas y resultados adversos en el bebé. Entonces, por eso siempre después de pinzar, ligarlo, hace la profilaxis, uno revisa el cordón umbilical. Lo siguiente que uno hace, procedimiento de rutina, es verificar la permeabilidad esofágica, coanas y anal. Entonces, primero, esofágica. Lo que uno usualmente hace es coger una sonda Nelaton, o bueno, orogástrica número 8 o 10, dependiendo, mide desde el dorso nasal al lóbulo de la oreja y hasta el epigastrio, y eso sí como que depende, en este caso, digamos, del lugar donde uno usa la rotación, de lo que aprendió,
y también del doctor. Digamos, a mí me enseñaron de muchas formas a hacer esta permeabilidad esofágica. Algunos lo que hacen, listo, mido desde el torso nasal hasta el lóbulo de la oreja y el epigastrio y paso la sonda por las coanas, o sea, por la nariz, sin forzar ni nada, porque puedo generar inflamación y eso puede causar obstrucción después nasal y dificultad respiratoria en el niño. Entonces, sin forzar y la paso hasta que me salga el contenido gástrico por acá, ¿cierto? Entonces yo hago una pequeña presión por la barriguita del bebé hasta que salga como líquido gástrico por acá, por la sonda. Algunos doctores no, lo que dicen es como sencillamente tapar una fosa nasal y pues ver cómo la otra pues sencillamente se dilata o se abre para pues ver la permeabilidad de coanas, ¿sí? Y ponen la sonda directamente por la boca. Eso sí como que depende, pero pues así es como nos enseñan usualmente. Y también tenemos la permeabilidad esofágica, la permeabilidad anal, que es muy importante. Primero, inspeccionen, es decir, vean como tal el ano del caso de este bebé. Un ano, digámoslo así, es un esfínter, ¿cierto? Alrededor es un esfínter, entonces tenemos que ver cómo se contrae para ver realmente si es un ano o no. Entonces, para verificar esa permeabilidad, entonces ver primero si verdaderamente es un ano que se encuentra en la fosa presacral, la distancia que hay, ¿cierto? Que se contraiga, porque pues como es un esfínter, vemos la contracción y podemos, ¿qué pasa? Encontrar si no pasa, por ejemplo, o no hay permeabilidad anal. Podemos encontrarnos con atresias, con fístulas perianales o atresias anales. Entonces, por eso es importante. Entonces, como decía un doctor, lo más asertivo en este caso es que le salga mecón, porque ya sabe que es enano. Pero entonces no falta además como revisar realmente ese es un ano, se contrae, está el esfínter y la distancia que hay con los otros genitales. Lo siguiente que uno hace es la aplicación de la vitamina K. Entonces recordemos que la vitamina K idealmente se va a aplicar en la primera hora de vida, intramuscular oral. Em, ¿Por qué se hace esta profilaxis o esta aplicación de vitamina K? Para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Como sabemos y recordamos, el paso de vitamina K a través de la placenta está disminuido aproximadamente 1 de 30 de los niveles plasmáticos maternos. Y también los depósitos de vitamina K son súper disminuidos en el feto. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que hay unos factores propios de la coagulación que dependen de la vitamina K, que es el 10, el 9, el 7, el 2. Entonces, además de esto, y sobre todo que también tiene un retardo en la maduración de todos los factores de la coagulación, pues tiene más riesgo este niño de tener una enfermedad hemorrágica. Entonces, por eso hacemos esta prevención aplicando la vitamina K, que es idealmente en la primera hora de vida. Entonces, usualmente, como vemos en las clínicas, es a nivel intramuscular, en el muslo, ¿cierto? En la pierna del bebé, y depende, digamos, si es un recién nacido a término, pues 1 miligramo, o si es pretérmino, 0,5 miligramos, ¿sí? Pero hay, pues, como nos explicaban algunos doctores, algunas mamás como que no quieren que los chusen, bueno, muchas cosas, o de pronto no hay, bueno, sea la situación, entonces también está la opción oral, sino que la oral, pues, es más tediosa porque hay que hacer más cosas. Es decir, en la oral se da 2 miligramos al nacimiento, 2 miligramos a la primera semana y 2 miligramos a la cuarta semana. Entonces, pues tenemos que asegurarnos de que se pueda dar bien el esquema completo para pues prevenir en sí la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Por eso lo más fácil y lo ideal es que uno le aplique sencillamente esta vitamina K a nivel intramuscular, ahí mismo cuando el niño nace. La siguiente intervención importante en la lactación neonatal es la profilaxis oftálmica. ¿Para qué? Para prevenir esto precisamente. Se llama la oftalmia neonatarium, que es una conjuntivitis grave, severa, como ven en esta imagen. Realmente sí llegan pacientes así a la unidad neonatal y sencillamente se produce por microorganismos como la Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis, pues cuando pasa el niño a través del canal por vía del parto. Sobre todo esos niños que nacen en casa, por ejemplo, que llegan a los días así, esos niños que nacieron en casa por vía vaginal y pues por eso mismo se hace esta profilaxis para evitar esa conjuntitis severa. ¿Con qué se hace? Como se ve acá en esta imagen, con solución oftálmica de povidona yodada al 2,5%, una gota en cada ojo. Uno lo que hace es poner la gotica como en el canto medial y el niño, incluso uno lo que hace a veces es taparle los ojitos para que cuando en la oscuridad ellos intentan abrir los ojitos. Entonces la gotica ya cae dentro del ojo. No debe asegurarse que la gota le cayó en el ojito. Y solamente es una gotica en cada ojito y ya,
¿Para qué? Para eso, prevenir la oftalmia neonatal, que es una conjuntitis grave y realmente dejan ciegos a los niños, o sea, les afecta la visual tremendamente. Lo siguiente que uno hace es la medida de toma de medidas antropométricas. Entonces, pues uno primero pues hace todo con la cinta métrica antes de pasarlo al peso. Entonces, primero pues la parte de los perímetros, entonces el perímetro cefálico, ¿cierto? Que más o menos es entre 33 a 36 centímetros como una medida estándar. Eso nos habla mucha información, ¿no? Tengo un niño con microcefalia o un niño con hidrocefalia, ¿sí? Comienza a pensar cosas. El perímetro torácico también, idealmente uno lo que hace es lo pone debajo de las escápulas y como al nivel de los mamilas de los niños, y es entre 30 a 34 centímetros. Y por último, como vemos en esta imagen, el perímetro abdominal, que normalmente es más o menos entre 34 centímetros. Luego, la longitud del niño, que usualmente en 48 a 52 centímetros, obviamente tenemos que estandarizar, porque para eso hay unas tablas, cuando nace el niño, ponemos todas esas medidas en unas tablas para ver, pues, clasificar al niño, porque obviamente si es un niño pretérmino, utilizamos otras tablas como son las de Fenton, si es un niño a término, como las de OMS, ¿cierto? Bueno, entonces a uno cómo clasifica. Y el peso, idealmente el peso de un niño debería ser entre 2.500 a 3.800 gramos, ¿sí? Entonces uno va y lo pesa. Se hace primero las medidas antropométricas. Después, y súper importante, identificar el recién nacido. Siempre, siempre asegurarnos de que tenga la manillita con esta información, que sea el nombre de la mamá, la fecha y hora de nacimiento, el sexo, el documento de identificación de la madre y esa información que sea en tinta indeleble, o sea, que se pueda ver, que sea clara la información y que esté asegurada y en un lugar visible. Usualmente se pone en la manito derecha o a veces en alguna de las dos piernas. Y que también, idealmente, uno decirle, mamá, mire, acá le coloco la manillita a su hijo, como para que ella también sepa, pues que se le puso la información y con los datos de ella. Eso es súper importante también. Lo otro que uno hace, pero muy rápido, pero realmente sí lo hacemos en la adaptación neonatal, es un examen físico de un recién nacido, pero así como muy por encima, pero pues lo hacemos. Primero, pues la parte siempre cefalocaudal para que a uno no se le pase nada. Entonces, primero, la parte de las fontanelas, entonces ver la fontanela anterior, ver la fontanela posterior, eso nos da información si está muy abierta, está muy cerrada, bueno, todo eso nos habla. También que si tiene un cefalomatona o un caput, por el trabajo del canal de parto, ¿sí? Como tocar bien la cabecita, luego irnos hacia la parte de las clavículas, entonces, por ejemplo, en este caso es una radiografía de un niño que tiene una fractura clavicular, entonces que no haya tenido fractura clavicular en el trabajo de parto, como en este caso. Luego uno se va a las orejitas, que tengan buena implantación, la formación de la oreja, eso también nos habla de el valar o el capurro que nosotros vemos para ver para estimar la edad gestacional del niño. También pues lo auscultamos, recuerda que pues los niños a veces tienen soplos que algunas veces son fisiológicos, otras veces no, entonces pues no está de más auscultar al niño y ver pues los ruidos pulmonares, que pues debería ser un murmullo vesicular, ¿cierto? También hacer el examen en la barriguita, pues tocarla, que no esté inflamado, que no esté muy distendida, ¿correcto? También pues hacemos la maniobra de Barlow-Ortolani para ver si el niño tiene displasia congénita de cadera. También pues vemos los genitales, tanto de las niñas como de los niños. No solamente también nos da información para calcular la edad gestacional por el VALA, sino también, por ejemplo, en los niños, para ver si ya descendieron los testículos o pues si aún no han descendido, para decirle a la mamá para que obviamente no se preocupe, a veces es normal que no desciendan, apenas nacen, pero pues ya en un tiempo determinado, porque si no, pues tenemos otros problemas como la criptorquidia, bueno, y entre otras cosas. Entonces es un examen físico que, digamos, se debería hacer siempre. Algunos, pues, digamos, algunos doctores lo hacen muy por encima, pero sí deberíamos ser juiciosos nosotros de examinar bien ese bebé. Y siempre cefalocaudal para que no se nos pase nada. Y por supuesto, signos vitales. Siempre. Frecuencia cardíaca, los niños tienen tensión arterial, la frecuencia respiratoria, bueno, todo eso es súper importante. E incluso cuando yo después al niño lo mando a alojamiento conjunto con la mamá, a las 2 horas tengo que hacer otra nota haciendo igual todo el examen físico y entre otras cosas. Entonces, esto se vuelve a repetir antes de que pues pase a piso y esté allá, que se haya ido a sala de parto. Otra cosa que también veo muy por encima, pero pues que hay que revisar a veces, es lo de los reflejos primitivos.
que es normal que tengan al momento del nacer, incluso pueden persistir hasta más o menos 4 a 6 meses. Mayor a 6 meses, pues ya nos habla de problemas de neurodesarrollo, pensamos en otras cosas, ¿no? Porque no es normal que persistan. Entonces, por ejemplo, ¿qué reflejos va a tener un recién nacido? Normalmente el reflejo de agarre, ¿sí? Como vemos acá, el reflejo de moro, el reflejo de agarre plantar, el reflejo de hociqueo. Estos usualmente no lo hacemos por riesgo de lesión también al nivel de la columna cervical. Entonces, esto usualmente no lo hacemos, pero estos tres de aquí y este de hociqueo sí se hace mucho, pues normal, para ver los reflejos primitivos que va a tener el recién nacido. ¿Listo? Otra cosa importante es la inmunización del recién nacido. Entonces, recordemos que esas inmunizaciones se deben de administrar en las primeras 12 horas de vida y antes del egreso hospitalario. Entonces, ¿cuáles son las dos vacunas que en Colombia se aplican a un recién nacido? Entonces, la primera es la dosis de vacuna contra la hepatitis B, como ven en esta imagen de acá, a nivel intramuscular en el muslo izquierdo. Recuerden que esta vacuna, la hepatitis B, no está enfocada en producir anticuerpos, ¿sí? Contra esta infección, sino es para evitar la transmisión vertical que se asocia con cirrosis y cáncer y no tiene, digamos, en el recién nacido. Esta vacuna no tiene ninguna contraindicación, se puede aplicar en cualquier recién nacido a nivel intramuscular. La vacuna contra la tuberculosis, esta es una dosis única de vacuna de la BCG para la tuberculosis y se aplica, como ustedes ven en la imagen, en la región de deltoides a nivel subdérmico. Esta sí está contraindicada, la vacuna, contra el hijo de madre con VIH o el hijo de madre que, digamos, tiene algún familiar o contacto cercano con VIH. En esos niños recién nacidos sí está contraindicada esa vacuna. Y también la vacuna de la tuberculosis se retrasa la aplicación en prematuros hasta que alcancen el peso ideal. Son como las dos observaciones de esta vacuna. Esto usualmente dejan como una ampollita, una marca, y pues una vez tiene que decir a las mamás para que no se preocupen ni se afanen, porque como es su térmica, pues tienden a dejar como la marquita. Otra cosa importante que hacemos, sobre todo, y bueno, usualmente se hace como las 2 horas de que el niño nace, pero algunos doctores lo hacen cuando nacen, es el reflejo rojo. Recuerden que el reflejo rojo es así, normalmente debería verse, que es sencillamente nos dice la transparencia de los medios. Es decir, ver un niño, como en este caso con leucocoria, sencillamente es pensar en dos cosas, o retinoblastoma o catarata congénita, ¿sí? No es normal que el niño pues tenga leucocoria, por supuesto, o que tenga ausencia del reflejo rojo. Hay que estudiar ese niño y probablemente podemos ver como vemos acá, un retinoblastoma. Entonces hay que estudiarlo. Por eso siempre se hace el reflejo rojo o el reflejo de Bruckner antes de que el niño pues se vaya hacia hospitalización o se vaya para la casa. Hay que hacer este reflejo rojo. Siempre importante como médicos digamos, encargados de ese bebé, importante darnos cuenta si el niño ya tuvo ese primer acercamiento a la lactancia materna, sobre todo en la primera hora de vida. Entonces, asegurarnos de hacer una buena consejería, de que tenga un buen agarre, la posición, apoyar a la mamá, pues sabemos que acaba de tener un bebé, ha sido muy doloroso y eso se entiende, pero también es importante estimular la lactancia materna temprana, sobre todo porque esos primeros minutos, esa primera hora, el niño está más despierto, entonces tenemos que enseñarle y educarle que esa va a ser su método de alimentación, cómo es la técnica, cómo va a ser el agarre para que tampoco la mamá sufra. Recordamos que idealmente debe ser 6 meses alimentándolo de esta manera y hasta los 2 años, si ella quiere incluso, pero pues debemos de garantizar de que la mamita lo está haciendo bien o si tiene algún, por ejemplo, un pezón invertido o un pezón plano, que sea difícil agarre, pues con calma como explicarle, ayudarle para que pues se le sea un poco más amigable para cuando esté en la casa, no la abrume mucho darle lactancia y pues explicarle que esto no debe doler. Realmente la lactancia no debe doler, cuando duele es porque algo está pasando y pues debemos de corregir con paciencia porque pues por supuesto es algo difícil para ellas. Otra cosa importante es asegurarnos de los tamizajes del recién nacido. Entonces, en Colombia tenemos que hacemos la orden para tamizaje de hipotiroidismo congénito, que usualmente se hace con la sangre del cordón umbilical, las enfermedades metabólicas, que en Colombia tenemos lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita, la deficiencia de biotinidasa, la fenilcetonuria, la galactosemia, la deficiencia de acetil-CoA deshidrogenasa de cadena media y las acidurias orgánicas. Y también hacemos tamizaje para cardiopatías congénitas con
la saturación pre y postductal, bueno, y otros métodos, y el tamizaje auditivo, que son con las ondas acústicas y las emisiones que también se hacen en el recién nacido, para ver si tiene una posible hipoacusia, bueno, y pensar en otras cosas. Entonces, garantizar que el niño tenga sus tamizajes para que en 3 a 5 días, pues el niño ya empiece a hacer sus tamizajes juicioso y pues digamos que no tenga ningún problema, digamos, en garantizarse, digamos que estos tamizajes. Y algo que quería hacer énfasis eran en lo que se conoce como el minuto de oro, que sencillamente es el objetivo de este momento, apenas nace el recién nacido, es primero verificar que tenga esas vías aéreas abiertas y despejadas, que tenga una respiración adecuada, que tenga una circulación apropiada de sangre oxigenada, ya vimos cómo, y la temperatura corporal normal. Debemos de garantizar en ese minuto estas 4 cosas fundamentales. Y como conclusiones, quería dejar que todo esto que hacemos realmente son intervenciones costo efectivas, que no solamente, como explicaba, para la mamá, sino también para ese bebé, ese recién nacido. Una buena historia clínica y clasificar el recién nacido hace clave también en una buena adaptación. Promover la lactancia materna sí o sí. Puricultura, entonces no solamente es darle la hojita con las recomendaciones a la mamá, sino explicarle. La alimentación es decir, exclusivamente significa es que no le dé agua, no le dé colada, no le dé aromáticas, es hablarle porque de pronto uno lo toma que de pronto se sobreentiende, pero no es así. Hay que decirles. Las deposiciones que normalmente al principio van a ser muy líquidas, de un color particular, explicarles el motivo y que el por qué hace tantas deposiciones cada vez que hacen lactancia, toma lactancia materna, se secreta la hormona hemotilina que hace que en el tracto digestivo de los niños pues haya más evacuaciones que también pueden tener ictericia, pero que recordemos que la ictericia hay una fisiológica y una patológica, entonces, bueno, explicarles este tema, ¿no? La piel, el cordón umbilical, los cuidados y la seguridad. Temas tan básicos como, por ejemplo, no poner al recién nacido boca abajo. Como sabemos, los niños son respiradores nasales. El hecho de que tengamos una obstrucción nasal en un recién nacido puede causar la muerte súbita lactante. Entonces, cosas que podemos ver tan sencillas, pero que algunas mamás no lo pueden, digamos, comprender tan fácil o no se les hace importancia, entonces hay que decirles y hay que explicarles. Y asegurar el inicio del esquema de vacunación, por supuesto, antes de que se vayan del hospital, que se hayan vacunado contra la hepatitis B y contra la tuberculosis, y la importancia del seguimiento del recién nacido. A los 3 a 5 días, pues la consulta con el pediatra, ¿cierto? Que se garantice los tamizajes y los controles específicos dependiendo de cada bebé. Y ya, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Mafe, muchísimas gracias por tu charla, la verdad, súper completa. Y más el enfoque que le diste desde la prevención y demás. Un mensaje que pues a mí siempre me gusta dar con este temita es lo que tú mencionabas sobre la historia clínica perinatal, pues, la prenatal como tal, la que uno hace. Y es que, por ejemplo, en los rurales, ustedes cuando pues vayan a estar, o pues cuando todos estemos en lo rural, si ustedes identifican algún riesgo y la mamá aún no ha entrado en trabajo de parto, consideren el traslado de esa mamá. En un tema que pues espero veamos en un futuro, que es stable o transporte neonatal, van a encontrar que el método más seguro de transportar a un bebé es inútero. Entonces, pues si la mamita está en condiciones de ser trasladada, el bebé está estable en ese momento, no requiere ningún manejo de urgencias y tienen algún factor de riesgo que evidenciaron, ya sea la macrosomía, la presentación podálica o cualquiera de las que nos mencionó Mafe, saquen a ese bebé de su rural porque puede que se les complique. Pero de resto, no sé si hay alguna otra pregunta. Mafe, en verdad, muchísimas gracias por el espacio. Sé que un viernes es bastante complicado para todos, pero de verdad, gracias por esta charla. Estuvo bastante completa y muy buena, la verdad. No, gracias Andrés, gracias por ese apunte, importante lo que decías. Es verdad, si vemos con un niño que viene con alguna complicación o ya en esa historia clínica perinatal hay como muchas cosas, pues sí, es mejor tener como un centro de mayor complejidad que un rural que de pronto se nos puede complicar ese bebé. Entonces, gracias por ese apunte y realmente espero que este tema le a todos pues como recordar y tener los conceptos puntuales, porque como sabemos, sí o sí, en algún momento lo tendremos que hacer y está en nuestra responsabilidad, pues hacer una buena adaptación neonatal. Creo que no hay preguntitas ni nada, entonces yo creo que podríamos dar por terminada la charla, Mafe, ¿te parece? Listo, de acuerdo, listo, perfecto. Listo, muchísimas gracias.